Y en ese momento pues me surgió la necesidad de llamar a una de mis hermanas, a mi hermana mayor, y despedirme. Y oye, hasta aquí llegué, lo siento mucho, y hasta que ella creo que nombró la palabra mágica que fue espérame. Espérame que voy a hablar contigo, un momentín, espérame. Y la esperé y aquí estoy. Mi hijo se llamaba Miquel, tenía 19 años, no tenía ninguno de los factores conocidos de riesgo, nunca lo había mencionado, nunca nos habían dicho nada sobre el tema del suicidio, nunca se habló en casa y simplemente un día, por una simple discusión de pareja, en un mal momento y en un mal lugar, murió por suicidio. Cuando recuerdo ese día encerrada en un vestuario de trabajadores del tren y que llorando, chillando, sentada en el suelo donde nadie me ofreció agua y donde yo no daba credibilidad a lo que había pasado, me encontré muy, muy sola, que nadie me daba nada, encerrada. Y después no puedes creer que esto te está pasando a ti porque nunca piensas que esto te va a pasar a ti. Yo durante esa época no trabajaba y estuve 24 horas con ella todos los días y bueno, al cabo de una semana y pico de tomar la medicación, pues cuando salimos a tomar un café con unos amigos, que ella nos dijo no, he quedado yo con una amiga para salir a dar una vuelta, nos fuimos a tomar un café y cuando volvimos pues nos encontramos con que ella ya había tomado la decisión. Porque ellos su decisión es que fue de una salida a un sufrimiento en un momento dado y que esa decisión no está tomada en base a una libertad. Y esa es la gran creencia equivocada que hay en torno al suicidio. No es una decisión libre, es una decisión que está tomada bajo una presión de un sufrimiento emocional terrible, donde una situación que es normal, ellos lo viven, que es indefinida, que es para siempre, que es irresoluble, que no tiene solución y por ello se le hace insoportable. Siempre te suelen decir, de esto se sale. Sí, vale, tranquilo, que de esto se sale, estate tranquilo, vale, muy bien. Y yo estaba rodando mi cabeza así, de esto se sale, de esto se sale, de esto se sale, pero a la vez estaba pensando otras cosas, que era el acabar, el quitarme, pero no quitarme del medio por sufrimiento propio, sino más que nada por no estorbar, por no hacer sufrir a los que tenía alrededor. Los pacientes vienen también muy desorientados, muy confusos y pedir ayuda es complicado, puesto que el suicidio se vive con el estigma, ¿no?, social que tenemos y los pacientes muchas veces lo llevan en secreto, cuesta mucho hablar de ello. Y como responsable de ello son los sentimientos de culpa, la vergüenza, la humillación. Entonces lo primero es una disposición de escucha activa, donde el paciente no se siente juzgado y sienta un contexto de seguridad. Lo que vienen es con un daño psicológico, ¿no?, con un dolor psicológico, mejor dicho, muy grande. Y entonces poder hablar de ese dolor y poder limpiar, ¿no?, todo ese dolor y ayudarle a manejarlo, detectando por las situaciones de alarma, dándole recursos, ¿no?, y buscando soluciones alternativas al suicidio. Siempre, siempre es una sorpresa, siempre. Aunque lo haya intentado anteriores veces o aunque lo haya verbalizado, para ti, para la familia, en mi caso porque nunca lo dijo y nunca lo había intentado y fue sorpresa 100%, pero aunque esa persona lo verbalizara o lo haya intentado, tú siempre piensas que nunca va a pasar. Pero el momento cuando decidí hacerlo, sentí un gran alivio. Un gran alivio. Y yo, ya llegó el día de, venga, ya se acabó, me voy. Ya descubrí cómo hacerlo, dónde hacerlo, se acabó esto. Lo primero que pensé fue en seguirla, eso es lo que me pedía el cuerpo, pero bueno, yo no tengo hermanos, no tengo solamente el resto de familia, pero tengo a mi madre y tengo a mi mujer, ¿no? Y entonces en
en ese momento eso me ayudó a centrarme y a decir, a ver, yo no puedo hacerles lo mismo, no puedo hacer. Yo estaba en un estado, te puedes imaginar, llorando, chillando, fuera de mí, fuera de sí, y negando evidentemente que mi hijo hubiera fallecido por suicidio. Y la familia dijo, bueno, lo mejor sería que le dieseis un tranquilizante, ¿no? Y el psicólogo le comentó, no, tiene que vivir el dolor. Y yo creo que eso fue la mejor consejo que me pudo dar una persona. Y recuerdo perfectamente que dijo, dejarla chillar, dejarla llorar. Aunque no tenga apetito, no lo obliguéis a comer, pero que sí beba agua. Que nuestro duelo empieza ahí, en ese momento, en esos primeros instantes donde tú no entiendes nada. Nosotros vamos a los domicilios, entonces es entrar en la intimidad de una persona en el peor momento de su vida. Y tengo a la policía preguntándome qué ha sucedido, los otros diciéndome que en partes de mi casa no puedo entrar porque son parte de una investigación. El forense preguntándome qué es lo que he hecho durante todo el día, ¿no? O sea, son un montón de cosas que ellos están abrumados y que a veces es verdad que no tenemos el tacto suficiente para sobrellevarlo. Horroroso, horroroso. Yo ahora cuando lo ves con la perspectiva después de 10 años, a veces recuerdo ese día, ese momento, y me asombro de decir, ¿y no te quedaste ahí muerta? Porque realmente yo siempre había dicho que si se moría mi hijo, siempre había pensado que había una posibilidad de que cuando eres madre lo que no quieres es que tu hijo se muera, ¿no? Y yo me había planteado más de una vez que si se moría yo me iba detrás, que no podría aguantar su muerte. Lo que siente es que no lo comprende, no lo entiende, siente culpabilidad por lo que ha pasado, que ha podido hacer o que ha podido cambiar algo para evitar que ha sucedido esto, ¿no? Lo niega, no ha sucedido esto. La ira es uno de los sentimientos que aparece en ese proceso de duelo y para iniciar el proceso de recuperación posterior. Lo nuestro no es una enfermedad que tenga una cura, es una cosa que está ahí, que vas aplacando, pero que no tiene solución, ¿no? Porque has perdido, en el caso, bueno, en la mayoría de los casos, algo que para ti es, si no lo más importante del mundo, de lo más importante, ¿no? Y que es una pérdida a traición, sin esperarte, ¿no? Entonces es muy, muy complicado. Es el día que te marca un antes y un después para todo en la vida. El saber que tu hijo ha fallecido y que no sabrás nunca el porqué, se lo ha llevado él, y que tu vida sabes que tiene que dar un cambio, pero que todavía no sabes cómo. Y hay un momento en un proceso de duelo muy complejo, con muchas preguntas, en que realmente hay un punto en que dices, o me quedo clavada y no sigo, porque no puedo más, no puedo más te lo planteas, o sigo adelante. Cuando un paciente entra en una situación presuicida, hay como un modo también de estar, ¿no? Si uno ya se empieza a desvincular de sí mismo y empieza a desvincularse de los otros, el silencio lo único que favorece es que esa ambivalencia entre vivir y morir se decante, ¿no? por la opción de atentar contra la vida de uno. Y las personas que se suicidan no rechazan la vida, rechazan el dolor, rechazan el malestar. Lo primero que nos asalta siempre a los supervivientes es la culpa, ¿no? Es lo peor que sufrimos. Yo tuve, entre comillas, la suerte, ella nos dejó una carta maravillosa, súper explicativa y de cómo se sentía, de lo que le pasaba. Lo que vi es que encontré un culpable que era lo que yo supuse en ese momento que era una depresión, ¿no? Intentaba tomar todas las medidas posibles a su alcance para disimular lo que ahora sabemos que era un terrible y tremendo sufrimiento y que lo hacía para que nosotros no sufriéramos, ¿no? Es el por qué. Te cuestionas como madre, te cuestionas como persona, te cuestionas qué hice mal, y cuestionas, sobre todo quieres ver qué influencia tuve yo en su decisión, qué hice mal,
qué no le dije o qué le dije, qué dejé de hacer, ¿no? Y eso es terrible porque vas haciendo una moviola hacia atrás buscando dónde fallé o qué pude hacer diferente para que eso no ocurriera. ¿Por qué no hablé nunca de mi hijo del suicidio? Yo hubiera hecho todo por ella si hubiera sabido qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Y bueno, eso me ayudó un poco, luego te inventas, la cabeza se inventa sus propias culpas, pues tendría que haberle hablado de esto, de aquello, si hubiera hecho. Eso es lo peor que nos puede pasar y eso siempre asalta. Yo cuando estaba en el sofá solo no necesitaba que nadie me dijera qué te pasa porque no tenía respuesta a ello. Y tampoco necesitaba a nadie que me diera consejos de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo, porque eso te llega a aturullar un poquitín la cabeza. Ahora, si viniera una persona y se sentara simplemente a mi lado, me bastaría. Ya no estaría yo solo, ya somos dos. Yo creo que nadie está preparado para esto. Solamente te quedas, yo en mi caso me quedé en un sofá tirado y es mi zona de confort, en una esquina de un sofá. La espalda protegida, tenía miedo a despegar la espalda de esa protección que me da el respaldo del sofá y allí arrinconado. Yo no me avergüenzo en decir que estuve 9 días sin ducharme, sin cambiarme de ropa. Yo dormía en el sofá. Era mi sitio, allí, arrinconado. Solamente me levantaba a fumar. Dos cosas muy importantes para mí, que es no minimizar el sufrimiento de la persona, ponerlo en valor, ¿de acuerdo? Y dos, no juzgar. No creo que seamos nadie en estar por encima de la otra persona para juzgar el sufrimiento de la otra persona. El suicidio es la realidad silenciada, ¿no? Es algo que yo giro la cabeza para no ver. Es el elefante que está en la habitación y no queremos verlo. Es lo que al fenómeno social al que se ha destinado muy poco dinero, muy pocos recursos, no existen campañas de prevención. Yo creo que el gran hándicap de todo esto es que es un fenómeno social, una lacra social de la que no se habla. Entonces yo creo que nosotros podemos prevenir el suicidio hablando sobre él. Nosotros no estamos preparados como sociedad para asumir o escuchar que una persona se quiere quitar la vida o se encuentra simplemente mal. El suicidio es un fenómeno complejo y es un fenómeno multifactorial donde convergen factores psicológicos, biológicos y sociales. Y quizá con lo que más íntimamente está relacionado, está vinculado, son con los trastornos de salud mental. El 90%, ¿no?, de las personas que han cometido un acto suicida tienen un trastorno mental. Además, el suicidio en nuestra sociedad está muy mal visto, con lo cual es el no sé si decirlo, sí, sobre todo cuando hay niños pequeños en la familia, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo le voy a decir que su padre, que su tía, que su abuela se ha suicidado? Es imposible, ¿no? ¿Cómo un niño va a poder hacer esto? ¿Cómo se lo cuento a mi vecina? Y se repite muchísimo bueno, pero esto de aquí no sale, ¿vale? O sea, cuando pregunte no sé quién, le decimos pues que ha sido un infarto. Con el tiempo incluso necesitamos que la gente nombre a la persona que hemos perdido, ¿no? A mi mujer y a mí nos gusta que la gente nos hable de cosas de Ariadna y nos recuerde cosas porque es alguien a quien queremos y queremos tenerla presente toda nuestra vida, ¿no? Y sin embargo la gente se calla, deja de hablar, hace un vacío como si esa persona no existiera y no solo es que haya existido, es que existe todavía en nosotros, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es hablar de ello, conocer que el suicidio existe
y que es uno de los grandes problemas de salud pública, según la propia OMS, en Europa. Si no hablamos de ello, es como si no existiera, con lo cual no se buscan soluciones. Es fundamental conocerlo, saber que hay al menos 10 personas al día que mueren por suicidio en España. Es un melón que se acaba de abrir. Yo creo que los datos son tan alarmantes que el problema social está ahí y que que nuestro deber como sociedad es mirarlo de frente y no mirar a un lado. Para el profesional también es complicado, ¿no? Y enfrentarse al suicidio y enfrentarse a la posibilidad de muerte es una realidad que también el profesional tiene que estar preparado y a los profesionales se les enseñe cómo explorar esto, cómo detectarlo. Porque el paciente puede venir, pero puede ser un paciente tuyo, ¿no? que ha empeorado. Y yo creo que no se puede tratar lo que no se diagnostica, tampoco se puede diagnosticar lo que no se busca y no se busca lo que no se conoce. Entonces la formación también de los profesionales de cómo explorar el riesgo suicida es muy importante. Lo mejor que se puede hacer es participar en un grupo de ayuda mutua, ¿no? En reuniones de supervivientes, porque estás con gente absolutamente afín a ti. Sabes que la persona que tienes enfrente entiende absolutamente porque vive lo mismo que tú y va a aguantar que tú le cuentes las cosas y tú vas a escuchar lo que a él le ha pasado, y eso es una terapia impagable. Totalmente, lo recuerdo. Claro, es que ahora tendría casi ya 30 años, pero se me ha quedado con 19. Y tengo todas sus fotografías con 19 años y lo recuerdo siempre joven y lo recuerdo como una persona perseverante, cabezota. Fíjate, te estoy diciendo lo negativo antes, pero muy noble y amigo de sus amigos. Y sobre todo cosas que entiendes y que no vienen con palabras, que son los abrazos.